Muy buenas chicos, les vamos a explicar la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y ahí discúlpenme que estoy un poquito enfermo. Bueno, la guerra de independencia de los Estados Unidos, jóvenes, es un conflicto que va a enfrentar a 13 colonias británicas que van a habitar en América del Norte contra el reino de Gran Bretaña o Inglaterra. Esto va a ocurrir entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. ¿Listo? Durante la guerra, Francia va a ayudar a las tropas, también con el gran general Marqués de Lafayette. ¿Listo? También España va a incursionar a la guerra y lo va a hacer junto con Bernardo de Galvez. ¿Listo? Va a triunfar ahí en la batalla de Saratoga, ayudando a los colonos británicos. Ahora, las colonias británicas se van a independizar de Gran Bretaña, edificando así un primer sistema político liberal y democrático, alumbrando una nueva nación que se va a conocer con el tiempo Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, van a haber en este caso diferentes tratados, especialmente con los francófonos católicos de Quebec, que inicialmente van a ser enemigos de los colonos ingleses, pero con el tiempo van a recibir un trato respetuoso y van a terminar firmando un tratado en 1774, donde se va a dotar a Canadá de un estatuto para que estas colonias estadounidenses las respetasen, llevando así su frontera hasta la confluencia del río Ohio y el Mississippi. Ahora, ¿cuál es la causa inmediata para que se inicie la guerra? La causa inmediata fue primero que los colonos aportaban diferentes riquezas e impuestos a la gran metrópoli de Inglaterra, pero estos no tenían medios para recibir o decidir sobre qué iban a hacer con estos impuestos. Ahora Gran Bretaña también estuvo en un enfrentamiento con Francia. Esta guerra se llamó la Guerra de los 7 Años, ¿ya? Ahora se sublevaron contra los ingleses los colonos en diferentes acontecimientos. Se va a organizar una manifestación en Boston en contra de los impuestos que debían de pagar por artículos indispensables, como por ejemplo, miren, el papel, el vidrio o la pintura. Es así que en manifestaciones va a haber una especie de altercados y el gobierno inglés va a hacer caso omiso a, a, a los colonos, o sea, que va a tener oídos sordos para ello. Y en 1773 los colonos se van a reunir en Boston. De ahí para adelante Gran Bretaña va a empezar en este caso a mandar 3 naves grandes cargadas de té, y es así que varios miembros de la sociedad secreta se van a disfrazar de indios, o sea, estamos hablando, los colonos se disfrazan de indios, y van a agarrar todo el cargamento de té y van a ser lanzados al océano. Una vez hecho esto, va a ser la primera acción en contra de la represión, en contra de ese pago de impuestos, y eso va a hacer que los británicos se movilicen. En 1774 se va a reunir por primera vez el Congreso de los Colonos en contra de la servidumbre, y es así que se van a autoproclamar una patria independiente. Ahora, los primeros combates se van a dar el 19 de abril de 1775, uno de los primeros, en donde los ingleses van a salir desde Boston para impedir la rebelión de los colonos mediante la toma de un depósito de estos últimos en la vecina ciudad de Concord, ¿ya? En el poblado de Lexington se van a enfrentar más o menos unos 70 milicianos. Nadie sabe quién va a abrir fuego, perdón, chicos, y comenzó de este modo la guerra de independencia, ahí como vemos viendo en las imágenes. Los ingleses entonces van a tomar Lexington y Concord, pero en su regreso hacia Boston fueron hostigados por cientos de voluntarios de Massachusetts. Se van a producir las primeras bajas de la contienda, 8 soldados colonos estamos hablando, y para junio 100.000 soldados coloniales estaban sitiando Boston. Se empezaron a reclutar así soldados, muchos de ellos eran agricultores, cazadores, inclusive había hasta bravucones y pocos entrenados en el combate. Una de las primeras luchas contra los británicos, ¿no? George Washington decía, ¿no? Hemos reclutado un ejército de generales, no obedecen a nadie, dice, ¿no? Porque justamente tienen esas características. Ya en junio de 1775 ambos ejércitos se van a encontrar en el búnker
o van a desencadenar la batalla de Bunker Hill frente a Boston, y los rebeldes ahí se van a trincherar en la colina. Van a conseguir aguantar el ataque durante bastante tiempo de los casacas rojas. Cuando estos últimos van a lograr llegar, van a tener alrededor de unas 800 bajas. ¿Listo? Los insurgentes además van a hacer circular de que no fue que perdieron o no fue que se retiraron, sino que se les habían agotado las municiones. Y aparte, fue por ese el principal motivo, y de pronto empezaron a reorganizarse. No de que los habían hecho huir los casacas rojas. Los casacas rojas, por si acaso, es el ejército de los ingleses, chicos. Ya así vamos a referirnos a ellos como los casacas rojas. Es así que el 2 de julio de 1776 el Congreso finalmente va a resolver lo siguiente, ¿no? Estas colonias unidas son, y por defecto, deben ser estados libres y soberanos. El 4 de julio de 1776, jóvenes, se van a reunir 58 congresistas estadounidenses para aprobar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Entre los que va a redactar la Carta de Independencia estamos hablando de Thomas Jefferson. Y dentro de sus principales personajes que van a ayudar justamente en la independencia de los Estados Unidos de los casacas rojas, va a ser George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams. ¿Listo? Ahora, debemos de entender que no solamente fue una independencia a la ligera. Por si acaso, la Armada Británica era la mayor del mundo en su momento. Miren, por ejemplo, casi la mitad de sus buques participaron en el conflicto con los Estados Unidos, y el ejército era una fuerza profesional, bien entrenada. Y es así que en 1778 llegó a tener cerca de 50,000 soldados estacionados solo, miren, en Norteamérica, a los cuales se van a añadir más de 30,000 mercenarios alemanes, algunos llamados los Hessians o Hessians, ¿no? Entonces se enfrentaban contra un poder de rebeldes que primero tenían que empezar de la nada, un ejército continental que contaba con menos de 5,000 efectivos permanentes, o sea, más que todo eran milicias. La mayor parte de los casos estaban mandados por oficiales inexpertos, como el caso de George Washington, jóvenes, no tenía experiencia, ya tan solo fue un coronel de regimiento en la frontera de Virginia. Entonces veamos nosotros la valentía de ellos, ¿no? Entonces uno de los principales problemas para los colonos era pues la baja calidad de sus mosquetes. Para ello empiezan, miren ustedes, la innovación. Se va a crear así un tipo de arma muy más eficaz del que tenían. Estamos hablando del fusil modelo de Pensilvania, que va a disparar a más de 80 metros, ¿ya? Bueno, entonces, esas son las características para que veamos que no la tuvieron fácil los colonos en su principio. Estamos hablando de los colonos ingleses contra los casacas rojas o soldados de Inglaterra, ¿ya? Ahora, al final de la guerra, vamos a ir viendo que se va a dar justamente porque ingresa en el conflicto en 1778 Francia y va a apoyar con sus tropas, y también va a ingresar un año más tarde España. ¿Listo? Esto va a determinar justamente la batalla de Saratoga, va a llevar el fin de la guerra contra los ingleses, ¿ya? De ahí para adelante también vamos a tener nosotros la firma del Tratado de París en Gran Bretaña en 1783. Ahora, esta firma del Tratado de París va a ser un hecho en donde Gran Bretaña va a reconocer las posesiones justamente de los Estados Unidos y los otros imperios que habían participado en la guerra. Por ejemplo, Estados Unidos se va a quedar con todo el territorio al norte de Florida, al sur de Canadá, hasta el río Mississippi. Estamos hablando del paralelo 32, ¿ya? Así es que Gran Bretaña va a renunciar al Valle de Ohio y va a dar a Estados Unidos todos los poderes sobre la explotación pesquera en Terranova. Estamos hablando en el norte, justamente. Ahora, España va a mantener diferentes territorios recuperados, como Florida Oriental y Occidental. Por otra parte, va a recuperar las costas de Nicaragua, Honduras y Campeche. Francia va a recuperar la mayoría de sus islas en las Antillas, además de las plazas de río de Senegal en África, ¿ya? Ahora, la nueva constitución se va a firmar en 1787, 55 representantes van a firmar esto en Filadelfia, en donde se va a redactar la constitución política. Esta se va a crear así bajo el único gobierno federal, con un presidente de la República y dos cámaras legislativas. Hablamos de la Cámara de Representantes, que sería muy parecido acá a la Cámara de Diputados, y la de Senado. Esta constitución va a estar inspirada en los principios de igualdad y libertad
que defendían los ilustrados franceses y se va a configurar como la primera carta magna que va a reconocer los principios del liberalismo político establecido en un régimen republicano y democrático. O sea, que va a ser la primera constitución, chicos, que va a enmarcarse de índole democrático, ¿ya? Ahora, la influencia de la independencia de los Estados Unidos en Latinoamérica y la relación que tenía con Hispanoamérica. Generalmente todos sabemos, bueno, muchos recién van a empezar a saber que el 4 de julio todos los años se celebra la independencia de los Estados Unidos. ¿Listo? Ahora, este va a ser un precedente para la futura independencia del Alto Perú. Tradicionalmente se va a ver la gesta de George Washington y los padres de la patria norteamericana como un antecedente, ¿ya? De la corriente libertadora que va a llegar hasta Sudamérica. O sea que en pocas palabras va a ser influenciada por esto. Pero va a tener sus puntos negativos, ya que personajes como Francisco Miranda y el propio Simón Bolívar van a tener la esperanza de que Estados Unidos ayudara o apoyara militarmente contra el Imperio Español, ¿ya? Es más, inclusive existe un intercambio de cartas de Bolívar con el encargado de Estados Unidos para Sudamérica. Estamos hablando de Baptiste Irving, en el que Bolívar se quejaba amargamente de que Estados Unidos no solo no ayudaba, sino que había puesto incluso algunos barcos y armas a disposición de los realistas españoles, ¿ya? Entonces, lo que va a influir realmente en la independencia de nosotros como sudamericanos y como bolivianos va a ser la Revolución Francesa y las posteriores guerras napoleónicas o invasiones napoleónicas que van a debilitar la monarquía española y van a tener un efecto político más concreto en el proceso de independencia, ¿ya? No obstante, hay que entender también de que América tenía una ideología muy ambivalente, o sea, por ejemplo, primero había la mayoría de los criollos que no les gustaba el federalismo de Estados Unidos. Bolívar generalmente tiene una idea de centralismo y la mayoría de los caudillos del movimiento independentista eran también centralistas. Y el segundo era de que los criollos también veían con recelo el sistema político liberal de los Estados Unidos, o sea que no estaban acostumbrados a que cada región proclame una especie de autonomía, ¿no? Bajo un solo gobierno, claro. Ya este gobierno se creía por parte de los latinos de que no iba a tener poder, que no iba a tener trascendencia y eso no les agradaba, ¿ya? Ahora, ¿por qué Latinoamérica no tuvo el mismo éxito que los Estados Unidos? Es porque sencillamente países como Perú y otros más se desencadenaron sucesivas guerras civiles, golpes de Estado, en donde fueron muchos de ellos dirigidos por caudillos militares y demás, ¿ya? Entonces ese fue el principal motivo, jóvenes, de la independencia de los Estados Unidos y cómo nos influyó en nosotros. Espero que les haya gustado, que les haya agradado. Nos vemos la siguiente semana, ¿ya? Se cuidan. Hasta luego. Dios los bendiga.